Buenos días a todos. El día de hoy estamos en parte de Enfoque Derecho, el portal de actualidad jurídica de Temis. Estamos en el blog de Enfoque Deportivo, el cual tenemos en coordinación con New Sports Law, la boutique jurídica de derecho deportivo en nuestro país, la cual es dirigida por Jaime Talle de Lama, quien nos acompaña en esta oportunidad para hablar sobre la implementación del VAR en el fútbol peruano y lo que es realmente una revolución un poco de la forma en cual se imparte justicia en los partidos de fútbol. Adelante, Jaime. Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestro bloque de enfoque deportivo y ahora vamos a conversar un poco sobre la implementación del VAR en el fútbol peruano, sus consecuencias, en fin, qué ventajas nos puede traer o qué desventajas en todo caso podría también traernos. Y vamos a conversar sobre eso. Déjenos sus comentarios, por favor, si quisieran saber alguna cosa más al respecto. Ok, Jaime, para comenzar un poco, la primera pregunta es, ¿por qué el VAR recién se ha implementado en este momento, ¿no? Porque vemos que en otros países, no solo en Europa claramente, en Norteamérica, sino en la región, el VAR ya se ha ido implementando, pero claro, en Perú recién lo estamos implementando en 2023 y a mitad de un campeonato que ya ha iniciado y ha tenido todo un torneo sin el VAR, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la razón de esta tardía implementación? Bueno, es interesante la pregunta que hace, ciertamente. Es verdad, parece un poco tardía la implementación, pero esto responde a varios factores, ¿no? Eh, Uno de los primeros factores que te diría de por qué recién es que estamos implementando el VAR, hay que recordar que el año pasado ya se había anunciado que este año, el año 2023, tendríamos implementado el VAR. Sin embargo, para el torneo de apertura no se tuvo implementado. Entonces, allí ya comenzaron a saltar nuevamente suspicacias sobre por qué no se implementó, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos deficiencias estructurales. No en cualquier estadio se puede implementar el VAR. Ciertamente requiere alguna infraestructura, ¿no? Y esta infraestructura no está disponible en todos los estadios del Perú. O sea, tenemos un déficit de estadios en el Perú, no solamente para el VAR, en general tenemos un déficit de estadios para poder jugar nuestro campeonato. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en Piura, el club más emblemático de Piura, que es el Club Atlético Grau de Piura, no juega de local en la misma ciudad de Piura, sino que se va hasta Bernal para poder jugar de local. Entonces, el estadio Miguel Grau, que está en Piura, no se puede utilizar y ahora mismo no está apto para el VAR, ¿no? Como habrás notado, en el torneo clausura se están usando muy pocos estadios porque no todos están preparados para recibir la infraestructura que necesita el VAR, ¿no? No solamente por una cuestión de cableados, etcétera, sino también por las cámaras que se necesita poner, ¿no? Entonces, se entiende que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la infraestructura, hayamos tardado tanto en tener VAR en el Perú, ¿no? Ahora, el VAR parece una cuestión absolutamente institucionalizada y siempre recurrimos a Europa, por ejemplo, para decir que utilizan el VAR en todas las competiciones, pero se usa no en toda la competición. Por ejemplo, en la Champions League acaba de anunciar el día de ayer UEFA que va a implementar el VAR también en las etapas de clasificación, ¿no? O sea, en estas rondas previas de la Champions, por ejemplo, se va a implementar en algunas nuevas etapas también de la Europa League y también de la Nations Cup. O sea, como ves, no es que toda la competición haya tenido el VAR necesariamente, recién ahora se está implementando en más etapas de esas competiciones. El VAR en la región también parece que hubiera estado institucionalizado desde hace mucho tiempo, pero hay que recordar que el VAR se viene institucionalizando desde 2018-2019, temporada 2018-2019 en Europa, ¿no? Entonces, no todos los países en Latinoamérica tienen VAR. Ciertamente, insisto, es tardío, pero creo yo que va a significar alguna mejora en un fútbol como el peruano que, solamente por dar un ejemplo, el torneo Apertura de este año estuvo signado, estuvo marcado por gruesos errores arbitrales que quizá si el VAR hubiera intervenido no hubiera existido, ¿no? O en todo caso se hubieran corregido. Pero también hay que entender la manera en que funciona el VAR, ¿no? Entonces, decía, se necesitan cuestiones de infraestructura. Para darte un ejemplo, la sala VAR se implementa aquí, en el Perú, en cada estadio en el que se juega, ¿no?
En la Liga Española, por ejemplo, la sala VAR está centralizada, ya está en un lugar específico, está en la ciudad del fútbol, ¿no? En la sede de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol, y desde allí se videoarbitran todos los partidos del campeonato, ¿no? Aquí necesitamos una sala VAR en cada estadio en donde simplemente no tenemos la infraestructura necesaria como habíamos dicho al principio y solamente algunos estadios pueden recibir el VAR. Por eso es que también en este torneo clausura hemos tenido, habrán visto, una disminución de estadios en los que se está jugando. Sí, lo que mencionas sobre la infraestructura es muy interesante, ¿no? Porque hemos visto cómo, claro, hay equipos como, por ejemplo, Cantolao, si no me equivoco, que han sido forzados a jugar en estadios distintos al que comúnmente usan, ¿no? Y también este problema de infraestructura se ve en la distribución de las cámaras, porque, claro, en otros países se ve que el entramado de las cámaras involucra todo el estadio, sin embargo, acá en Perú, las cuatro cámaras que están implementándose solo es en una tribuna, ¿no? Y eso también genera un poco a veces de suspicacia o de cierta preocupación, ¿no? Porque ¿cómo se puede garantizar la justicia si solo se va a ver desde un lado, ¿no? Entonces, digamos que, igual como mencionas, es un tema que recién se ha implementado, entonces entendemos que va a ir avanzando con el pasar del tiempo. Ahora lo Y segundo que te perdóname, quería... Luis, ahí hay una cuestión importante, fíjate. Eh, Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una cuestión que ha sido polémica en la última o en la anterior fecha del torneo clausura, y es que los audios del VAR no son públicos en el Perú, ¿no? ¿Y eso por qué? El otro día escuchaba, hace un par de días, escuchaba a la presidenta de CONAR, de la Comisión Nacional de Árbitros de Perú, explicando que los audios no se están haciendo públicos porque el VAR está todavía en prueba en el Perú y esa prueba dura 2 años. O sea, la implementación del VAR no es sencilla, no es de un día para otro. La implementación del VAR, ya que está implementado, ya que se está utilizando, pasa por una evaluación de FIFA durante 2 años. Bien. Y los audios, por ejemplo, son públicos, perdón, se dan a conocer a los interesados previa solicitud de los interesados. En el partido que Sporting Cristal, por ejemplo, sufrió una expulsión, ¿no? Se decía, ¿por qué no se ha hecho público los audios? Bueno, Sporting Cristal accedió a los audios con una solicitud, pero eso son pasos que se van dando, ¿no? Ahora ya lo tenemos implementado, seguramente a lo mejor dentro de un año, quizá dos, como más, los audios van a ser públicos, en fin, se va mejorando conforme se va viendo las dificultades que se ha tenido durante la implementación, pero es un proceso largo. Es un proceso largo, pero que felizmente, aunque tardíamente, aunque sentimos que es tardío, ya se inició y esto es, digamos, no hay vuelta atrás. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque, claro, en el último partido de Sporting Cristal, Yosimar Yotun fue expulsado de una manera un poco polémica. Y también hubieron problemas en el partido de Melgar, si no me equivoco, contra Deportivo Así Garcilaso, que es. también hubo un pedido del VAR, pero creo que en este caso no fue atendido, o al menos el Club Melgar no ha hecho pública su, su conformidad o no con los audios. Lo segundo que te quería preguntar, ahora que ya hemos hablado de todo este proceso de implementación, es cómo funciona el VAR, porque claro, hay muchas personas que tienen dudas, ¿no? En qué situaciones sí funciona el VAR, por qué de repente a tal jugador no le sacan amarilla por una infracción, por qué, cuál es cuáles son los supuestos en los que el VAR debe actuar. A ver, esta pregunta es súper interesante porque tenemos en la cabeza a veces que el videoarbitraje, el VAR, funciona para todas las incidencias de un partido y no es así. El VAR tiene tres principios fundamentales. Tres principios. El primero es que solamente es para errores incontestables, digamos, decisivos, ¿sí? Ese es el primer principio. O sea, el VAR en verdad chequea todas las jugadas de un partido, pero únicamente interviene en aquellas jugadas en las que se ha producido un error claro. Eso como primer principio. El segundo principio es el que el árbitro toma la decisión final. O sea, el árbitro de cancha es el único que toma la decisión final. O sea, el VAR es una ayuda para el árbitro, pero el único encargado de emitir la primera y la última palabra sobre una jugada es el árbitro de la cancha. Y el tercer principio es que ni el árbitro, ni los jugadores, ni los entrenadores pueden solicitar la revisión del VAR. No hace falta pedir la revisión del VAR. A veces decimos, no, pero ¿por qué no pidió el VAR? ¿Por qué no pidió el VAR? Bueno, no, ni siquiera el árbitro pide el VAR. Lo que sucede es que
el VAR mira todas las jugadas, como habíamos dicho, y solo el propio videoarbitraje le recomienda al árbitro que vaya a revisar una jugada, pero la palabra final la tendrá el árbitro, ¿no? Estos son los tres principios, digamos, en los que funciona el VAR. Ahora, cuando se utiliza el VAR, el VAR actúa solamente en cuatro casos específicos, ¿no? El VAR funciona para saber si un gol fue gol o no fue gol, ¿sí? Si hay penal o no hay penal, si hay tarjeta roja o no hay tarjeta roja, y en errores de identificación de jugadores, por ejemplo, cuando a veces se ha expulsado a un jugador cuando se debió expulsar a otro, ¿no? Por ejemplo, esos errores de identidad, digamos, pero nada más, ¿no? Entonces, el VAR funciona solamente, decíamos, para cuatro situaciones específicas. Nuevamente, si es gol o no gol, si es penal o no es penal, si hay tarjeta roja o no hay tarjeta roja, y en errores de identificación de jugadores, ¿no? Nada más. Esas son, digamos, las cuatro. Dentro de esas cuatro jugadas o de esas cuatro incidencias en las que funciona el VAR, eh, hay, digamos, distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de chequear si hay un gol, si fue gol o no fue gol, ¿qué se puede mirar? Se puede mirar si el balón salió antes fuera de campo en la jugada del gol, si hay un fuera de juego, un offside previo a la jugada del gol, o si hay una falta previa en la jugada de gol. Eso es lo que se ve cuando se trata de marcar si un gol fue gol o no fue gol, ¿no? Luego, cuando se trata de penales, ¿no? Si fue penal o no fue penal, ¿qué es lo que se chequea? Se chequea si el árbitro ha sancionado una infracción que no era una infracción o no era una falta cometida dentro del área, por ejemplo, ¿no? O cuando el árbitro no ha sancionado como penal una infracción que sí era penal o una falta cometida dentro del área, ¿no? O, por ejemplo, también se puede chequear cuando si el balón salió fuera del campo antes de la jugada o durante la jugada del penal, o si existe un offside en la jugada del penal, o si existe una falta previa en la jugada del penal, ¿no? Luego, cuando se trata de tarjetas rojas, el VAR interviene en el caso de que la tarjeta roja sea clara. Este es el caso de Yotun, digamos, ¿no? Eh, Esto es, se chequea si se debió mostrar una tarjeta roja si el árbitro no la ha mostrado, o si es que no se debió mostrar una tarjeta roja si el árbitro sí la mostró, ¿no? Pero esto es importante, el VAR no actúa cuando se trata de una expulsión por doble amarilla. Allí el VAR no interviene, el VAR solamente interviene para tarjetas rojas directas, ¿no? Y en los errores de identificación, que es la cuarta circunstancia en la que puede actuar el VAR, interviene para aclarar errores en la identificación de los jugadores, como habíamos dicho, ¿no? O sea, cuando se trata de una amarilla o de una roja, ahí sí el VAR interviene. Cuando le sacan una amarilla, no sé si recuerdan ustedes, pero en el Mundial del 2018, por ejemplo, una jugada curiosa que luego se convirtió en meme en la cara de Edison Flores, le sacaron una amarilla a Edison Flores cuando no le correspondía que la saquen a él. El VAR aclaró la cuestión y la sacaron a otro jugador y se la retiraron a Edison Flores. Ese es el caso específico en el que funciona el VAR, y esos son los casos en los que funciona el VAR. Sí, claro, y entiendo que obviamente esta es una lista taxativa, entonces no se podría ampliar, al menos no por ahora, a otros supuestos. Y Exactamente. bueno, lo último que te quería preguntar era el tema de, ya hemos hablado de la infraestructura, de los procedimientos, pero ya es sobre un poco los protagonistas del VAR que vendrían a ser los árbitros, porque vemos, por ejemplo, en el caso del partido de Sporting Cristal, en el que Yosimar Yotun sufrió una expulsión, si no me equivoco era Kevin Ortega, el árbitro del VAR, y el árbitro que se encontraba en la cancha era un árbitro que bueno, recibió un poco de críticas por ser un poco novato, un poco inexperto en el tema del arbitraje. Pero entonces podremos ver que de repente por la preparación que requieren los árbitros para el VAR, los árbitros más experimentados estarían un poco supeditados a esta supervisión mediante video y se le daría la oportunidad a árbitros un poco más inexpertos para arbitrar, o cómo sería un poco el tema de la designación de los árbitros. Sí, es interesante la cuestión de la designación de los árbitros. Tienes toda la razón. Lo que sucede es que en el Perú, yo creo que se nota, tenemos una crisis de árbitros, ¿no? O sea, hemos tenido, por supuesto, árbitros de gran calidad, ¿no? Desde los años 80, yo recuerdo que en los años 80 teníamos referees FIFA, ¿no? Bastante recordados, el señor Labó, el señor Ramírez, en fin, había árbitros de mucha calidad. Luego hemos tenido una época en la que estaba el doctor Tejada, por ejemplo, gran árbitro, ¿no?
que no estuvo exento de polémica también, porque es humano y se puede equivocar. Por supuesto, en esa época no existía el VAR. Pero luego hemos tenido un bajón de árbitros y ahora están en una preparación, me consta, porque lo he visto, en una preparación intensiva, están recibiendo mucha formación respecto al videoarbitraje. Todo durante el torneo Apertura se hizo pruebas, se ha dado charlas, conferencias, cursos, etcétera, para los árbitros, pero no queda claro, nunca se va a contentar a todos, es verdad, pero no queda claro cuál es la preferencia, ¿no? Si el árbitro de más experiencia va al videoarbitraje y pones al más novato en cancha, o si es posible encontrar dos árbitros de suficiente experiencia como para tener uno en el bar y otro en la cancha. Bueno, se criticó en ese caso específico de ese partido que el árbitro era novato, pero es lo que hay. No te puedo decir otra cosa, ¿no? O sea, es lo que hay, son los árbitros que tenemos y como dicen en España, con ese toro hay que lidiar, ¿no? Entonces, creo yo que la cosa irá mejorando conforme nuestra experiencia en el uso del VAR se haga más grande, cuando tengamos más casos. Fíjate, el caso este de Yoshimar Yotun me parece emblemático porque el árbitro al principio había sacado amarilla y luego es el videoarbitraje que le recomienda que vaya a ver la imagen. Y el árbitro de cancha se convence de que eso merece una roja directa, pero insistimos, el árbitro de cancha es el que tiene la última palabra. El árbitro de cancha puede no hacer caso a la recomendación. Es más, en el bar no es que le recomienden cobra esto o cobra lo otro. Le dicen, anda, chequea la jugada porque tenemos dudas. Y entonces él va, chequea la jugada y con su criterio resuelve. Por lo tanto, creo yo que en ese sentido, para el árbitro novato, el VAR es una gran ayuda. Es una gran ayuda. En este caso, el árbitro se convenció de que eso merecía una tarjeta roja directa y fue su criterio. Ya está. O sea, mucho más no se puede apelar, ¿no? Claro, a menos que el audio hubiera dicho una cosa, haya un escándalo por ahí en el audio y le hayan recomendado, pero para eso precisamente se graban los audios, ¿no? Pero insisto, y esto es muy importante, en que el videoarbitraje chequea todas las jugadas del partido, o sea, chequea todo el partido. Solamente actúa en esos 4 casos de los que ya hemos hablado, pero creo que será una ayuda para nuestros noveles árbitros y también para aquellos que son más experimentados. Sí, y sin duda, como ya hemos venido mencionando durante toda esta entrevista, ¿no? El VAR es un proceso, ¿no? Que dura años y así como, claro, la infraestructura de los estadios va a ir mejorando, se entiende pues que también la experiencia de los árbitros, su expertise en el tema, también va a ir mejorando paulatinamente, ¿no? Y finalmente también el hecho de que se le dé la oportunidad de repente a árbitros más inexpertos para estar en la cancha, va a ayudar a que tengamos una mayor cantidad de árbitros con la suficiente experiencia y capacidad, ¿no? Para arbitrar y para impartir justicia en los estadios, en las canchas, que es un poco el principal objetivo del VAR y lo que quieren todos los simpatizantes de los equipos, o los simpatizantes casuales, ¿no? Que hayan partidos en los cuales no se tienen que cortar por situaciones inofensivas, que las decisiones sean bien tomadas, que luego no se tengan que discutir por una semana que si un equipo mereció ganar o no, porque se tendrá la seguridad de que el árbitro que está en la cancha tomó la mejor decisión de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Exactamente, sí, es verdad. O sea, es esperable que esa experiencia, que ese rodaje que va a ir teniendo el VAR nos ayude. Ahora, siempre se critica al VAR, siempre se critica al VAR el tiempo, ¿no? O sea, porque ahí, digamos, el gran reto del videoarbitraje es no influir de manera negativa en la fluidez del juego. Y ya se tiene previsto que todo el tiempo que se utilice en el videoarbitraje debe ser repuesto al final del partido o del segmento del partido que se esté jugando, ¿no? El primer tiempo o el segundo tiempo, ¿no? Y ese es un reto constante no solamente en el Perú, sino en todo el mundo respecto al videoarbitraje, ¿no? Que no influya de manera negativa en la fluidez del juego. Se critica mucho, por ejemplo, ahora el gol que se marcó con un offside previo y que ahora mismo, en este momento, todavía es milimétrico, ¿no? O sea, si un pedacito del codo estuvo en la línea de offside, entonces el gol es invalidado, ¿no?
ya se está probando, se comenzó con Islandia, si no me equivoco, ahora mismo. Se está probando que todo el cuerpo tiene que estar en offside para que sea offside realmente y evitemos estos parones del VAR, ¿no? En los que hay que medir de manera milimétrica si estuvo o no estuvo en posición adelantada para anular el gol o no, o si fue gol o no por esa posición adelantada, pues como decíamos hace un momento, milimétrica, ¿no? El mismo videoarbitraje tiene techo de mejora todavía, ¿no? Y la experiencia nos irá, el rodaje nos irá dando mejores herramientas para ayudar a la justicia, ¿no? No soy de los que o sea, en el fútbol y entre los aficionados hay muchos antivar, ¿no? Con VAR o sin VAR siempre va a haber errores, ¿eh? Porque el criterio final es un criterio humano y creo que eso hay que rescatarlo. Es bueno que así sea, es bueno que así sea, ¿no? Porque el criterio final lo tomará el humano que está arbitrando. Y eso es rescatable en un deporte que no deja de tener cierto azar. Sí, sí, definitivamente. Es muy importante lo último que mencionas sobre, al final, la decisión sigue recayendo sobre una persona, sigue recayendo sobre un árbitro. Entonces, claro, las personas que están en contra del VAR no pueden esperar que esta herramienta solucione de lleno todos los problemas que pueden haber, porque al final la decisión sigue recayendo en un humano y siendo que es un juego de humanos, está bien que esto sea así, ¿no? Entonces está bien que se deje esta discrecionalidad, que luego puede caer en errores, puede haber confusiones, ¿no? Pero mantenemos un poco esta subjetividad a veces para discutir los temas y que no se tengan que caer de repente en criterios tan objetivos que terminen por desnaturalizar el fútbol, Exacto, ¿no? Y, exacto, y exacto. bueno, para terminar la entrevista, no sé si quieres comentar algo más sobre esto o cuál tu último comentario para cerrar. Bueno, espero, yo quisiera dejarles la última reflexión y es que espero que el VAR ayude a nuestros árbitros a mejorar en su propia calidad, ¿no? Yo sí creo que es posible tener un arbitraje de calidad en el Perú. Sé que la CONAR trabaja denodadamente en mejorar a sus árbitros. Hay una nueva hornada, digamos así, de árbitros jóvenes que están subiendo poco a poco a primera división y hay más presencia femenina, eso es súper importante también, ¿no? Por una cuestión de equidad y ya no solamente de equidad, sino en general porque es bueno, el fútbol no es solamente un deporte de hombres, y el arbitraje tampoco. Por lo tanto, eso es muy bueno también. Y creo yo que el VAR debería ser una herramienta que nos ayude a mejorar. Debería ser una herramienta que nos ayude a mejorar. Por el bien de nuestro fútbol, por el bien de nuestro campeonato. Sin embargo, también ha venido a desnudar esa carencia de infraestructura tan, tan grande que tenemos en el Perú y que esperamos también cuando se realice ahora infraestructura deportiva o se mejore la infraestructura deportiva que ya existe, se haga con esa mira, ¿no? Con la mira de la internacionalización, con la mira de la necesidad de que se ponga el VAR, porque finalmente el VAR ha llegado para quedarse. Sí, bueno, Jaime, comparto mucho lo último que acabas de mencionar. Yo creo que con esto podríamos dar por concluir este episodio de Enfoque Deportivo y bueno, recordarle a todos nuestros seguidores que pueden dejarnos sus comentarios sobre qué temas quieren que tratemos, cuál es su opinión del VAR, qué es lo que opinan sobre todo este proceso que está viviendo el fútbol peruano, que es un proceso de cambio polémico, pero creemos que positivo. Así que agradecerte, Jaime, por tu participación, por tu predisposición siempre para participar con nosotros y un saludo a todos.